Estamos analizando el contenido de la Biblia, donde cuando uno lee la escritura, la medita de una manera que puede uno comprender, se da uno cuenta claramente que el tema principal habla de Jesucristo y de ahí pues obviamente de toda su obra, de la salvación, de lo que uno debe de hacer para ser agradables para Dios, para poder contar con la gracia, para ser parte de la promesa de los herederos que Dios ha dispuesto, que recibirán como herencia el cielo, la vida eterna. Pero siendo el tema principal Jesucristo, si no hay Jesucristo, no hay salvación, no hay redención, no hay vida eterna, no hay promesa, no hay esperanza, no hay nada, no hay vida, porque Jesús es la vida, Jesús es el camino también, Jesús es la verdad. De ahí que el tema principal es Jesús. Y en las cartas generales, como primera parte, nos menciona la carta de Dios a los hebreos, a nuestro Señor Jesucristo como a quien se debe de oír. Solamente debe uno de oír a Jesús para salvación. Si uno oye a alguien más para pretender buscar la salvación, pues está uno en un camino equivocado. Si queremos estar en el camino correcto, debemos oír a Jesús, las enseñanzas de Jesús, lo que Él nos dejó establecido en su ministerio y luego lo que dejó encargado a los apóstoles que predicasen el Evangelio a todos los apóstoles, no nada más a uno, a todos los apóstoles, porque estamos edificados sobre el fundamento de los profetas y apóstoles en plural, es decir, sobre las enseñanzas de los apóstoles, no nada más de un solo apóstol. Pero el Padre en su palabra y en su gran sabiduría y como un cambio hacia el proceso de salvación o para ser aceptos por Él, como antes era la ley, se tenía que observar la ley, se tenía que llevar la ley, se tenía que ser regidos por la ley y todos los sacrificios que se tenía que hacer para alcanzar el perdón. Se alcanzaba el perdón de pecados, pero al siguiente día ya volvió uno a pecar y otra vez tenía que estar uno sacrificio y sacrificio. De ahí que Dios manda a su único hijo y nos dice que a él solamente debemos oír, es decir, ya no oír o ya no oír la ley y mucho menos las tradiciones del mundo. Dice Hebreos capítulo 1 versículo 1 y 2: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y con ello nos da Dios la orden, la indicación de que debemos oír a su Hijo Jesucristo. Cuando el Señor Jesús, para salvación y para consejo, para buena vida, para todo, tenemos que oír a Jesús. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, hubo un evento donde Él se transfiguró, dejó la materia humana, demostrando con ello que era Dios, y se hizo translúcido completamente, y estaba acompañado de Pedro, Juan y Santiago, los apóstoles más cercanos a Jesús, y estaban en un monte, y ahí se les apareció Moisés y Elías, la ley y los profetas, y con ello Pedro, sin saber lo que decía, quería ya construirles unas enramadas, por lo que hoy puede ser como nichos, que les hacen algunos, que les hacen nichos, algunas imágenes. Y Dios dice, en Mateo 17, 4 y 5, entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia, a él oíd. Para salvación, para ser agradables para Dios, ya no es oír la ley y llevarla tal cual, sino que a través de Jesús uno oye la ley, pero uno la aplica en un sentido espiritual. Ya no oír a los profetas como salvación, como literal, sino a través de Jesús uno oye a los profetas y ya la aplica uno en un sentido espiritual, porque todo ya es espiritual, todo lo que es del Antiguo Testamento. Por eso Dios habla y le dice a Pedro: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, solamente a él oíd. Para, si quieres salvarte, óyelo a él. Ahora, si muchas personas quieren seguir la ley para salvación, pues
dice Gálatas, Romanos, muchas citas que la ley no salva. Por eso Dios y el contenido de la Biblia, que es el tema principal, Jesucristo, en las cartas generales, encontramos a Jesús como a quien se le debe de oír. Y también encontramos a Jesús como el autor de la salvación. Dice Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 10, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aquí encontramos al autor de la salvación. Nadie más es autor. Nada más Jesucristo es el único autor de la salvación, y eso ya estaba desde la eternidad. Y así es como nos va describiendo la Biblia aquí en la carta a los Hebreos, como a quien se le debe de oír, como el autor de la salvación. También nos menciona la carta a los Hebreos como Jesucristo, el mediador del nuevo pacto. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 14 al 18. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Quién nos puede dar esa limpieza? Solamente Jesús. Por eso es el tema principal, Jesucristo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Si no se tiene a Jesús, no se puede hacer parte de la herencia. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador y llevar la vida de acuerdo al Nuevo Testamento, a los lineamientos, ordenanzas, mandatos, preceptos del Nuevo Testamento. Si nos queremos sujetar al Antiguo Testamento, pues entonces estamos viviendo tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y eso dice la Biblia que porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido en tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Y dice al final, allá en el capítulo 6, la Biblia, capítulo 7, donde dice que cuando se da por terminado el pacto, capítulo 8, versículo 13 de Hebreos 13:8, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Es decir, el primer pacto que Dios estableció con los hombres a través de la ley ha quedado como viejo, y Dios ha hecho un nuevo pacto, y el nuevo pacto es Jesucristo. Quien tenga a Jesús, entonces estará haciendo las cosas que Dios quiere y entrará dentro de esa ordenanza para ser parte del nuevo pacto y tener por herencia la vida eterna. Si algunos todavía quieren seguir las cuestiones de las leyes, con eso del diezmo y algunas cosas como guardar el sábado, eso pertenece al antiguo pacto. Obviamente pues no son parte de los herederos, si no se está en el nuevo pacto. Y así lo menciona la carta a los Hebreos, como a quien se le debe de oír, como el autor de la salvación, como el mediador del nuevo pacto. Luego brincamos ahí a la siguiente carta, que es la carta de Santiago, y nos dice a Jesucristo como el objeto de la fe. Él es el hombre, Él es el ser espiritual, a quien uno a quien debe generar fe en nosotros. Él es el objeto de nuestra fe. Si Jesús no hubiese existido, si Jesús no hubiese venido a la tierra, no hubiera generado fe en el hombre. Solamente Jesús es quien puede generar fe, es el único capaz de generar fe. Dice Santiago capítulo 2, versículo 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Nuestra fe está puesta en Jesús, creemos en Jesús, tenemos confianza en Jesús.
Estamos convencidos de Jesús. Esa es la fe. Y la fe bíblica solamente está puesta en Dios, que Jesucristo es Dios. No hay alguien más a quien deba de ser objeto de fe. No hay alguien más a quien deba tener ese título, a que diga yo creo en esto, yo tengo fe en esta persona, en esta mujer, en este hombre. Solamente a Jesús, bíblicamente así es. Si la tradición, si los consejos, si las costumbres de vida del ser humano ha cambiado el objeto de la fe de cada quien para salvación, para agradar a Dios, bueno, eso es de cada uno. Pero lo que nos dice la Biblia es de que Jesucristo es el objeto de la fe, a quien debemos de tenerle fe y a nadie más que a Jesús, que es Dios. También Jesús es el único, como a quien se le debe de esperar pacientemente. Esperamos a Jesús y con paciencia, porque creemos, porque precisamente la fe nos hace estar pacientes ante esa segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a ser pacientes en nuestra vida, porque precisamente la fe que hay en Él nos provoca eso, nos hace que seamos pacientes ante la adversidad, ante los problemas, ante las situaciones que se van viviendo día a día, ante cómo vemos cómo desvirtúan la palabra, cómo cambian la palabra para su propia perdición, dice el propio apóstol Pedro. Dice Santiago capítulo 5 versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Versículo 11 dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Versículo 10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en su nombre. Y aquí vemos cómo Jesús es a quien se le debe de esperar con paciencia. No esperamos a nadie más que Jesucristo. Todo lo que un cristiano tiene guardado en su corazón como esperanza es Jesucristo. Y lo último que leímos fue que la paciencia de los profetas. Precisamente Jesucristo estuvo antes con los profetas, con todos los profetas estuvo Jesús, como en espíritu estuvo Jesús con los profetas. Por eso Jesús es eterno, por eso Jesús no inició ni siquiera su nombre, ni siquiera su título, ni siquiera su oficio, lo inició cuando vino a la tierra. El oficio de Cristo, lo que él iba a venir lo que él iba a venir a hacer, ya lo había ejercido, pero estando en espíritu con los profetas que antes hablaron. Por ello vemos a Jesucristo como estando con los profetas. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo del 10 al 12, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el Espíritu de Cristo estaba con los profetas, es decir, el Espíritu del Salvador, del Mesías, no dice el Espíritu de Dios, no dice el Espíritu de Jesús, aunque obviamente debemos entender que es el mismo, porque Jesús es Dios, no estoy hablando del Padre, estoy hablando de Dios Hijo, pero estamos hablando de lo que Él iba a venir a hacer. Cristo era su oficio, fue su oficio, es decir, vino a crucificarse, Cristo es el Mesías, Él ya estaba aquí en la tierra, pero estaba como espíritu en los profetas que hablaron de todo lo que Él iba a venir a padecer. Es decir, Cristo y al mismo tiempo Jesús no iniciaron cuando nació físicamente, cuando se hizo hombre, sino ya había estado aquí en la tierra, pero como espíritu en los profetas, estuvo con ellos, alentándoles, ayudándoles y dándoles la palabra. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. Es decir, el Cristo, Jesús, ya tenía una existencia, tanto aquí en la tierra, tuvo una existencia eterna, porque es Dios y es eterno. Pero aquí en la tierra, ya había estado aquí en la tierra, con los profetas, y si nos ponemos a analizar más las situaciones, lo vamos a ver con Abraham, pero eso sería profundizar más, de acuerdo a lo que menciona nada más así, lo que estamos viendo, es de que ya estuvo aquí en la tierra, estaba con los profetas, anunciándoles todo lo que iba a padecer. También lo vemos
en la primera carta de Pedro y en esta primera parte de las cartas generales como piedra viva, como piedra escogida, como piedra preciosa, como piedra principal del ángulo y como piedra cabeza del ángulo. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4 al 7, dice, acercados a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Para Dios es escogida y preciosa. Aquí encontramos tres, piedra viva, escogida y preciosa. Pedro nunca se dice, acérquense a mí como piedra, yo soy la piedra. No, dice Pedro, acérquense a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Sí, desechada por los hombres porque han querido poner a Pedro ahí. Pero aquí dice el propio Pedro, acercados a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Es viva, es escogida, preciosa y principal piedra del ángulo. Escogida y preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pueblos que creéis, él es precioso. Para nosotros que creemos, Jesús es precioso. Pero para los que no creen, la piedra la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y aquí encontramos otra característica de Jesús, como la analogía de la piedra o la metáfora de la piedra. Viene a ser cabeza del ángulo. Es cabeza del ángulo, es la piedra principal, es escogida, es preciosa y es viva. Y es lo que nos menciona la palabra de Dios en esta primera parte de las cartas generales. Dios les bendiga.